Yo sé que Biden dice que la frontera está perfectamente segura, que no tenemos ninguna clase de crisis, pero ¿qué les parece que analicemos algunos datos para ver qué tan cierto es esto? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gancho Derecho, el canal en el que platicamos las noticias y las cosas que están ocurriendo en el mundo desde una perspectiva de la derecha y conservadora. Yo soy JJ Galvez, saludándolos con mucho gusto, y el día de hoy quiero platicarles de lo que está ocurriendo en la frontera y cómo nos afecta a todos. Entonces aquí está nuestra agenda para el día de hoy. Primero vamos a platicar cuál es la situación, cuáles son los números, por qué decimos que esto es una crisis real. Después vamos a platicar cómo nos afecta esto a todos, vivas o no vivas cerca de la frontera. Luego vamos a especular un poquito de por qué se está permitiendo que estas cosas ocurran. Y finalmente discutiremos qué se puede hacer al respecto, qué podemos hacer para evitar que este problema continúe. Entonces, si les parece bien, vamos a arrancar con cuál es la situación actual. Para todos los que han visto algo de las noticias o han pasado al menos 5 minutos en Twitter, han escuchado que existe una crisis en la frontera. ¿Pero qué significa esta crisis? Pues vamos a empezar con este gráfico que nos muestra el número de aprehensiones registradas por la patrulla fronteriza. Como pueden notar, el gráfico tiene datos desde hace casi 100 años, creo que empieza en 1925. Pero aquí pueden notar algunas cosas curiosas, como por ejemplo, en 1954 tuvimos alrededor de 1.03 millones de encuentros, y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Después, el siguiente punto muy alto es 1986 con 1.69 millones después del terremoto que ocurrió en la Ciudad de México. Y luego todo empieza a bajar a partir de 2000, después de que se hace una reforma migratoria, hasta que llegamos al punto más bajo en 47 años en 2017, con alrededor de 310,000 encuentros. Ahora, antes de discutir los números de los siguientes años, es importante mencionar qué significa un encuentro con la patrulla fronteriza, porque probablemente ustedes creen que el hecho de que la patrulla fronteriza se encuentre con migrantes significa que los detienen, los arrestan y los mandan de regreso del otro lado de la frontera. Y si ese fuera el caso, tal vez no tendríamos un problema como el que tenemos. El detalle es que desde que llegó Joe Biden, la política ha sido: llegan las personas, los encuentra la patrulla fronteriza, los llevan a un lugar donde pueden procesarlos, toman sus datos, les dan información de esta es tu fecha en la que tienes que regresar para la corte, y los dejan entrar a Estados Unidos sin hacerles ninguna otra pregunta. Ahora, obviamente existen casos en los que tal cual los detienen y los mandan de regreso si es que encuentran que la persona tiene antecedentes penales. Sin embargo, la gran mayoría de las personas vienen pidiendo asilo político, diciendo que les da miedo regresar a su país, y en base a la política actual no tenemos ni siquiera que checar qué tan creíble es el hecho de que tengan un problema para regresar a su país antes de dejarlos entrar a Estados Unidos. Ahora vamos a ver los datos de los siguientes años. Empezamos en 2017 cuando Trump entra a la presidencia. Tenemos 310,000 encuentros en 2017, 400,000 en 2018, 860,000 en 19 y 405,000 en 2020. Durante 2019, cuando estábamos teniendo esa gran cantidad de encuentros, Trump negoció lo que se llamó la política Espera en México. Lo que significa esta política es que si te encontrabas con la patrulla fronteriza, iban a tomar tus datos igual, ibas a decir necesito asilo, toman tus datos, te dan una fecha de una corte, pero te tienes que quedar del lado de la frontera de México esperando a que sea tu fecha de la corte. Y esto obviamente resultó en menos gente intentando entrar al país, porque si ya sabes que te va a detener la patrulla fronteriza y no te va a dejar entrar, pues probablemente piensas dos veces antes de venir. Sin embargo, llega Biden y una de las primeras cosas es eliminar este programa por completo. Entonces, una vez más, llegas a la frontera, te encuentras con la patrulla fronteriza, te toman tus datos, te dan una fecha y te dejan entrar al país, y eres libre de ir a cualquier lugar donde quieras ir. Y es por eso que tenemos los siguientes números a partir de 2021. 2021, 1.96 millones. 2022, 2.77 millones. 2023, 3.2 millones. Estamos hablando de casi 8 millones de personas que se han encontrado con la patrulla fronteriza, y la gran mayoría de ellos que han podido entrar al país desde que Biden tomó la presidencia. Nada más como referencia, 37 estados en Estados Unidos tienen una población menor a 8 millones de personas. Ahora, tomando que la gran mayoría de estas personas cuando pidan asilo le van a decir ok si no tienen alguna clase de antecedente penal, esto quiere decir que un alto porcentaje de esos 8 millones ya entraron al país, en especial considerando que desde abril de 2023 se acabó lo que se llamaba la ley Título 42. Ahora, esta ley se implementó en 2020 cuando empezó todo el problema de COVID, y era una ley que permitía al país decirle que no podía entrar a un inmigrante en base a que podía estar trayendo alguna clase de enfermedad, en este caso COVID. Y como pueden ver en este otro gráfico, se empezó a implementar en abril de 2020, y por los siguientes meses hasta abril de 2023 se pudieron expulsar a una buena cantidad de personas. Entonces es difícil saber cuántos de estas 8 millones de personas realmente pudieron entrar al país, pero podemos saber que de los 3.28 millones que entraron en 2023, una gran cantidad se pudo quedar, dado que expiraron esta ley Título 42. Pero si notan, hay otro punto interesante que hay en este gráfico, que es el número de nacimientos que hay en Estados Unidos por año. Y como pueden ver en el gráfico, en 2023 fue la primera vez en la historia que hubieron más encuentros con migrantes que bebés nacidos dentro de Estados Unidos. Esto es obviamente bastante preocupante. ¿Cómo pueden entrar más personas al país de las que están naciendo dentro del país? Y eso no es lo único preocupante. Chequen este otro gráfico en
el cual estamos extrapolando un poco de lo que va a ocurrir en los 4 años que va a estar como presidente Biden. Esto compara los últimos 4 años de Obama, los 4 años de Trump y los que van a ser los 4 años de Biden. Como puede ver, durante la presidencia de Obama hubieron alrededor de 5 millones en total, 5 millones en total de encuentros. Durante la presidencia de Trump fueron alrededor de 4.7 millones. Y al ritmo al que vamos, se está especulando que para el final de la presidencia de Biden van a haber arriba de 12 millones de encuentros. Y un punto importante que considerar es que si estas personas van a recibir un número de caso y regresan esta fecha a la corte y demás cosas, les voy a hacer una pregunta: ¿cuántas de estas personas realmente van a regresar a esta fecha de corte? Podrías llegar y que te digan, ¿sabes qué? Revisamos tu caso y no está permitido tu asilo, entonces regrésate. ¿Por qué tomar el riesgo? Ya estás en Estados Unidos, ya estás dentro. Y miren, entiendo que una gran cantidad de las personas que están viniendo por la frontera lo que buscan es una mejor vida para sus familias. Están buscando venir y trabajar duro y realmente crear este futuro. Pero el problema es que no tenemos ahorita un proceso para saber quiénes son estas personas y quiénes son gente que realmente viene con malas intenciones. Y esta es parte del problema que tenemos. No tenemos una metodología para ir a encontrar a estas personas, para saber en dónde están, para saber si estas personas que una vez que revisamos sus casos, ¿qué tal que descubrimos que no eran realmente personas de bien, que efectivamente tenían alguna clase de antecedente penal? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo nos está impactando esto a todos? Porque tal vez muchas personas crean que si no vives cerca de la frontera, realmente no estás viendo lo que está ocurriendo, entonces no te va a impactar para nada. Pero ¿qué creen? Esto está impactando muchas ciudades en el país, entonces vamos a checar cómo está impactando. Una de las noticias que más sonaron esta semana al respecto fue el hecho de que tuvieron que cerrar la escuela preparatoria James Madison High School en Nueva York para poder poner a los migrantes ahí. Lo que ocurrió es que el 9 de enero la escuela en medio de Brooklyn cerró sus puertas, mandaron a todos los estudiantes a su casa, les dijeron: estudiantes, por favor conéctense en línea para poder continuar estudiando virtualmente, y mientras tanto empezaron a meter camas y demás cosas para empezar a convertir la escuela en un albergue para migrantes. Aquí estamos hablando de alrededor de 2,000 estudiantes que están siendo afectados. 2,000 estudiantes de familias que están pagando impuestos, están pagando por este servicio de escuela, que los están mandando a su casa a estudiar remotamente cuando deberían de estar en su escuela. Ya pagaron por eso con sus impuestos. Pero déjenme les enseño algo muy curioso, porque ustedes sabrán que la ciudad de Nueva York es una ciudad que vota mayormente demócrata, es fuertemente demócrata. Sin embargo, el resto del estado es un poco más mezclado. Entonces, vamos a ver, nada más por curiosidad, ¿en dónde creen ustedes que está esta escuela? ¿Ustedes creen que está en un distrito demócrata o está en un distrito republicano? Si votaron republicano, ¿qué creen? Están en lo correcto. Chequen nada más. No nada más toman esta situación que los mismos demócratas votaron por volverse una ciudad santuario y vamos a recibir a todos los inmigrantes que podamos y aquí son bienvenidos todos. En el momento que se trata de tenemos que ponerles casa en algún lugar, ¿dónde creen que encontraron la escuela? Qué curioso que no fue en un distrito demócrata. Qué curioso que no fue directamente en la casa de Ocasio-Cortez, ¿no? Y es bastante obvio, porque si lo pones en un distrito en donde vota la gente demócrata, vas a perder a esos votantes. La gente va a empezar a votar republicano. Pero aquí, ¿qué importa? ¿Cuál es el punto? De todas formas, esta gente no va a votar por los demócratas ya. ¿Qué los vas a hacer? ¿Que voten con más ganas republicano? Pero eso es exactamente cómo nos empieza a afectar en diferentes ciudades, porque la cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York, a Boston, a Chicago, además ciudades alrededor del país, es una cantidad que no habían esperado nunca. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que ya tienen un déficit de alrededor de 12,000 millones de dólares en los siguientes 4 años para darle servicios a estos inmigrantes. 12,000 millones de dólares que van a tener que salir de algún lado. Y combinemos esto con el hecho de que la gente se está yendo de la ciudad de Nueva York, mayormente la gente que, ¿qué creen?, paga estos impuestos. Entonces el déficit va a ser bastante más alto. Ahora, los inmigrantes que se movieron a esta escuela estaban siendo albergados mayormente en tiendas como esta que estamos viendo aquí. Esta es una de múltiples tiendas que tienen con muchísima gente allá adentro. Como pueden ver, diferentes camas y demás para albergar a todos estos inmigrantes. Esta persona dice que tenía alrededor de 500 a 600 camas cada una de estas tiendas, y vean múltiples tiendas de este estilo puestas en este lugar. Sin embargo, no todos los migrantes estaban siendo albergados aquí. Chequen nada más esta entrevista que encontré sobre uno de los migrantes que está siendo albergado en un hotel en Nueva York y qué clase de servicios está recibiendo. ¿Y ustedes ahora mismo están viviendo aquí en el Roosevelt Hotel? Sí, sí. ¿Y ustedes están recibiendo comida? Sí. ¿Reciben comida? Claro, comida, dan desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Yes. Las habitaciones son cómodas. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en los Estados? 7 meses. 7 meses. Sí. ¿Y por cuánto tiempo ha estado aquí? 7 meses. Usted ha estado ahí por 7 meses quedándose. Sí. Y es gratis, ¿cierto? Pues sí, la ayuda del gobierno, de aquí del gobierno de Nueva York.
7 meses lleva ahí, en los cuales le han estado dando desayuno, comida y cena. No tiene que pagar nada porque todo está cubierto por parte del gobierno y no sabe cuándo se tiene que ir, no tiene realmente fecha para tenerse que ir de ahí. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando en Nueva York, pero en otros lugares está pasando lo mismo. En Massachusetts, la gobernadora dijo que por favor las familias deberían de poder abrir sus puertas y empezar a recibir inmigrantes. Imagínense que ustedes les pidan: ¿puedes abrir la puerta de su casa? ¿Puedes tener 1, 2, 3 inmigrantes tal vez durmiendo en tu sala? Entonces, si creen que esto no les va a afectar eventualmente a ustedes, están un poco equivocados, porque a todos nos va a terminar pegando esto. Ya sea por parte del déficit de todo el dinero que están gastando en esto y nosotros vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, o que directamente nos esté afectando los servicios que están ocurriendo en nuestra ciudad. Como ya pasó una vez más en Nueva York, donde el alcalde decidió cancelar un programa en el que iban a agregar más personal de seguridad a las escuelas y decidieron cancelarlo por completo, a pesar de que ya tenían las personas entrenadas para que fueran a estas escuelas, porque no tienen el dinero para pagarles después. Todo porque el dinero se está yendo para poder albergar a estas personas que llegaron a la ciudad. Pero todas estas ciudades demócratas por muchos años han dicho: aquí todo el mundo es bienvenido, aquí no existen los ilegales, esta es una ciudad santuario, porque es muy fácil decir eso cuando el problema está a millas y millas y millas de distancia en la frontera y no está ocurriendo realmente en tu puerta. ¿Pero qué creen? Ahora que ya está ocurriendo en su puerta, están un poco desesperados. Pero si están tan desesperados, ¿por qué no lo están deteniendo? Y es lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Quién se está beneficiando de esto? ¿Por qué se está permitiendo? Pero antes de continuar, si les está gustando el video, no se olviden dar el pulgar para arriba, compartir también con sus amigos y consideren también suscribirse al canal si no se han suscrito todavía. Ahora, antes de discutir quién se está beneficiando y por qué se está permitiendo esto, hay un punto importante que mencionar. ¿Recuerdan cuando les platiqué del debate que hubo entre Ron DeSantis y Gavin Newsom, el gobernador de Florida y el gobernador de California, que hablaron mucho de la migración de gente que está saliendo de estados azules hacia estados rojos? Casi todas las ciudades que han estado perdiendo en gran número la población en los últimos años han sido ciudades mayormente demócratas y se están yendo hacia ciudades y estados mayormente republicanos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el número de personas que habitan en cada estado determinan el número de personas en el Congreso que tienen representando ese estado. Por ejemplo, un estado con muchísima población como California tiene 52 representantes en el Congreso, en la Casa de Representantes, mientras que un estado con menor población como digamos Nevada tiene nada más 4. Y el número de representantes se vuelve a calcular cada 10 años que se hace el censo. La última vez que se calculó fue en 2020. Y esto obviamente te da poder para votar en la Casa de Representantes en el Congreso. Entonces es importante que tengas un gran número de gente en tu estado para que tengas un mayor número de congresistas. Pero no nada más termina ahí, porque nuestro presidente lo elegimos no por el voto popular, por mucho que le moleste a la gente en la izquierda, sino se elige por medio de votos del colegio electoral, y esto también se determina en base a la población que tiene cada estado. Entonces el número de votos en el colegio electoral de cada estado es el número de representantes en la Casa de Representantes más 2, porque todo el mundo tiene 2 senadores. Y la forma en la que elegimos al presidente es que una vez que llegas a 270 votos de todos los estados, entonces esta persona es presidente. Ok, ahora con todo esto en mente, ¿qué creen que sea el problema que tienen los estados azules cuando la gente se está yendo de estos estados para irse a estados rojos? Efectivamente, en 2030, cuando se vuelva a hacer este censo y se determine que estos estados tienen menos población que antes, se les va a reducir el número de congresistas que tienen y por consecuencia también se va a reducir el número de representantes que tengan para el voto electoral. Entonces pierden poder de votación tanto en Congreso como para elegir al siguiente presidente. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si en lugar de mejorar nuestras políticas para que la gente quiera vivir aquí, qué tal si simplemente abrimos nuestras puertas y dejamos que cualquier persona de cualquier país que simplemente diga yo quiero entrar, los dejamos entrar? Y se vuelven ciudadanos de este estado también. Pero los políticos no son los únicos que se benefician de esto. Chequen nada más, en 2022 salió este artículo mencionando que durante el 2021 los carteles de México hicieron alrededor de 13,000 millones de dólares traficando gente. 13,000 millones de dólares en 2021. Y si recordarán los números que mencionamos al principio, en 2021 habían alrededor de 1.96 millones de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes. 2.77 millones en 2022 y 3.2 millones 2023. Eso quiere decir que están haciendo mucho más dinero que esos 13,000 millones ahorita. Y si vamos a hablar de gente que probablemente no debería estar haciendo miles y miles de millones de dólares, los carteles deben estar hasta arriba de esa lista, ¿no creen? Entonces hasta este momento sabemos cuál es la situación, sabemos cómo nos afecta, sabemos quién se está beneficiando de esta situación, pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto?
Miren, vamos a empezar mencionando que esto no es un problema fácil de resolver. No voy a venir a decirles que esta es la varita mágica y si simplemente hicieran estos 3 puntos, todo sería mágicamente fácil. No, la realidad es que es un problema que tiene décadas ocurriendo. Sí se está agudizando en los últimos años, sin embargo, tiene mucho tiempo que tenemos este problema. Miren, yo llegué a este país y pasé por el proceso migratorio y yo metí mis papeles y tomó años y años, no nada más para que procesaran mis papeles, simplemente para que pasara la fila en el que empezaran a ver mis papeles y luego los empezaran a procesar. En mi caso tomó 12 años de que yo llegué a Estados Unidos a que me volví ciudadano y yo sé que hay muchísima gente que ha pasado mucho más tiempo. Entonces nuestro proceso de migración ha estado roto por mucho tiempo. Sin embargo, el problema de la gente entrando al país de forma tan masiva lo podemos probablemente arreglar un poco más rápido. Tal vez no eliminar por completo, pero sí reducir. Digo, no tiene mucho tiempo que estábamos viendo números significativamente menores que estos. Pero me pregunto por qué la administración de Biden no está haciendo nada al respecto. No nada más no están haciendo nada al respecto, sino cuando alguien quiere hacer algo al respecto, la administración de Biden va y los detiene. Por ejemplo, Arizona puso unos contenedores de carga enormes para bloquear el paso, como básicamente poniendo un muro fronterizo. ¿Qué hizo la administración de Biden? Los demandó en corte federal y los forzó a que tuvieran que remover los contenedores, básicamente de nuevo dejando la frontera abierta. Texas puso unas boyas en el río Bravo o Río Grande y básicamente para bloquear el paso, y de nuevo la administración de Biden, que pudo fácilmente decir, bueno, ok, pues Texas está haciendo lo que sea y tomar la victoria de que ahora están entrando menos migrantes. No, fueron y de nuevo demandaron en corte federal para que Texas removiera las boyas. Después de esto, el gobierno de Texas fue y puso alambre de púas en la frontera también para bloquear el paso. ¿Y qué hizo el gobierno federal? De nuevo puso una demanda que Texas no podía hacer eso y mandó a sus agentes a cortar el alambre de púas. Entonces esta es la situación. Sí tenemos un problema, sí tiene décadas que está ocurriendo, pero cada vez que alguien intenta hacer algo, lo que sea, para intentar detener este problema, ¿qué es lo que hace la administración de Biden? En lugar de nuevo voltear para otro lado, no quieres hacer nada, voltea para el otro lado, simplemente ignóralo, deja que pasen las cosas, toma la victoria. Pero no, por alguna razón ellos van y detienen cualquier situación que pueda impedir el paso de los migrantes. De nuevo, regresando a quien se beneficia, porque ellos se van a beneficiar de que entren más migrantes. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Los republicanos en el Congreso están empezando un proceso de juicio político a Alejandro Mayorkas, el secretario de Homeland Security, argumentando que no está haciendo su trabajo y que efectivamente debe ser removido de su puesto. Sin embargo, esta es la situación. Sí, Alejandro Mayorkas apesta en su trabajo, sí hace un trabajo muy malo y no ha detenido la migración en ningún sentido. Sin embargo, él únicamente está manteniendo las reglas que la administración de Biden puso en primer lugar. Entonces digamos que tienen éxito los republicanos y remueven a Alejandro Mayorkas. ¿Qué creen que va a ocurrir? Biden va a nominar a una persona nueva, van a poner a esta persona nueva ahí y va a seguir las mismas reglas que Biden está implementando. Entonces no hay mucho que se pueda hacer por ese lado. Realmente quien podría hacer algo al respecto es Biden. Podría simplemente restaurar parte de las reglas que Trump había implementado en primer lugar, que lo primero que hizo él al llegar fue remover esas reglas, lo cual ayudaría a detener un poco este flujo. Segunda cosa que puede pasar, el Congreso puede pasar una ley para fortalecer las políticas que tenemos para la frontera, y es lo que está intentando pasar ahorita con la ley HR2. Esta ley esencialmente reanuda los esfuerzos para construir el muro fronterizo que detuvieron inmediatamente una vez que Biden tomó posesión, restaura de nuevo la política de espera en México que había puesto Trump, limita la elegibilidad de las personas para poder decir necesito asilo y que la gente diga ok, yo creo que sí necesita asilo y los deje pasar, levantando la barra para que si el agente realmente cree que esta persona eventualmente le van a negar el asilo, simplemente no los dejen pasar. Y les va a sorprender, pero eso no es una situación ahorita, los dejan pasar de cualquier forma. Incrementa la lista del número de delitos que hacen que una persona no sea elegible para asilo, agrega sanciones adicionales a personas que entraron con una visa y pasaron más tiempo del que deberían de haber pasado con esa visa, y forza que cualquier persona que quiera pedir asilo tenga que entrar por un puerto de entrada, no que lo encuentren en cualquier lugar de la frontera, lo cual les va a sorprender, pero efectivamente te pueden encontrar en cualquier punto de la frontera y en ese momento puedes decir ¡quiero asilo! Suena como la película de Piratas del Caribe cuando decían Parley, y entonces por lo tanto tenían que llevarlo al capitán porque había dicho Parley. Y hay algunas otras cosas más en esta ley, pero esto es efectivamente lo que los republicanos están empujando en el Congreso. Afortunadamente la Casa de Representantes ya pasó esta ley, vamos a ver qué ocurre en el Senado, pero no sé, la gente en el Senado es un poco más terca con estas cosas, lo cual me sorprende porque Biden dice necesitamos dinero para Ucrania, necesitamos dinero para Israel, y los republicanos dicen ok, pero entonces pasemos esta ley HR2 y te doy dinero para Ucrania, te doy dinero para Israel, pero necesitamos fortalecer la frontera. Y Biden podría simplemente decir ok, va, y entonces tomar esta victoria, lo cual le ayudaría incluso
inclusive para su reelección, pero no, está necio con que no vamos a pasar esta ley. De nuevo regresando, ¿quién se beneficia de que entre toda esta gente inmigrante? Entonces ojalá que el Congreso finalmente pase esta ley y podamos fortalecer un poco la frontera, porque estos números no están nada bien, y si los números continúan incrementándose para 2024, la situación se va a poner muy complicada. Pero díganme ustedes qué es lo que opinan, qué les pareció este video, qué les parece la situación que está pasando en la frontera. ¿Deberíamos de hacer algo más fuerte? ¿Deberíamos de no hacer nada? ¿Deberíamos dejar pasar a cualquier persona? Cuéntenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Y si les gustó el video, no se olviden dar el pulgar para arriba, compartir también con sus amigos, y si no se han suscrito al canal, denle suscribirse también. También recuerden que me pueden encontrar en redes sociales. Yo soy JJ Galvez, me pueden encontrar en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y el canal lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Rumble. Búsquenos y síganos también. Espero todos estén pasando un excelente día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.